Estás escuchando Al otro lado de la pantalla, un podcast sobre las historias que no te contaron de las producciones audiovisuales. Soy Christoph Baumann Yo, Sonia del Cisne. y te invitamos a conocer a los creadores y asesores de la industria audiovisual, ¿Quiénes escriben las películas y las series que tanto amas? quienes crean los personajes, quienes inventan las historias, qué leyes los protegen. Detrás de toda ficción existe una realidad y te la contamos aquí en Al otro lado de la pantalla. Bienvenido, Diego Mignone, al otro lado de la pantalla. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Sony, por invitarme. Gracias, Chris, por invitarme. Y arrancamos. Diego, tú tenías ya una vida profesional hecha, ¿no? Como empresario, y cuando uno ya está metido en eso, uno se pregunta, ¿cómo le entró el bicho de la actuación? Digamos, ¿por qué momento dijiste, no, quiero ser actor? Y empiezas a estudiar. ¿Cómo? No, yo creo que el bicho estaba ya metido hace mucho tiempo y estaba creciendo. Ajá, ya. Yo creo que fue eso. Toda la vida amé el arte, el audiovisual. Desde que era pequeño, quería hacer cosas. Me encantaba la actuación. Me acuerdo que había un grupo que se llamaba los Galapaguitos en televisión y yo quería ser uno de ellos. Ya. Y siempre quería estar en televisión, quería ser parte, pero luego era extremadamente tímido frente a la cámara en ese tipo de cosas. Entonces no se daba, me daba muy bien los castings o ese tipo de cosas. Pero siempre me quedó eso, siempre tuve ese bicho ahí. ¿Y eso viene como desde la infancia, desde Sí, películas que desde has pequeño. visto o...? Sí, lo viste. Sí, amado siempre el audiovisual, pero también amados el teatro. Siempre Ya. el teatro me llamó la atención, siempre me gustó. Fuiste a ver en Sí, Quito. mucho. Me acuerdo incluso de verte a ti. No, ¿en serio? Sí. Claro, Ahí yo estoy aquí desde el en el Humboldt. 84, sí. En la Humboldt. Ah, en la Humboldt. Sí. Vea. Qué bien, qué bien. Uno descubre, Ajá, descubre esto. Ah, entonces, por este lado empezó el interés Sí. y decides estudiar. Sí, porque yo ya había estudiado ingeniería comercial en la Católica, ya tenía una profesión, ya trabajaba en eso. Y siempre el tema artístico y especialmente audiovisual me llamaba la atención y se fueron dando. Salió la novela esta, que fue de las primeras, ¿no? El Ángel de Piedra, El Ángel de ¿contabas? Piedra. Sí. Y Hernando Rojas, que era uno de los actores principales de la novela, abre un instituto, un sitio donde daban talleres y yo fui de los primeros que entró. Estuve como unos meses ahí y después lo dejé y seguí trabajando y me olvidé un poco del tema. Alimentaste el bicho. Sí, y me encantó la experiencia, me encantó lo que sucedió, me encantó cómo me sentí. Ujú. Luego viene un chico colombiano que conozco y que era un actor que también empezaba o había hecho ciertas cosas. Él había estado en el último capítulo de Betty la Fea Ujú. y él quería hacer cosas aquí. Entonces yo le digo, mira, yo si algo tengo siempre es contactos y me gusta poner en contacto a la gente, que es algo que siempre he hecho, unir a la Sí, gente. nos consta. Nos consta. Sí. Y por eso le llevo, sabía que existía, que habían abierto algo que se llamaba el INCINE, le llevo a que vea y él me dice, pero ¿por qué si tanta pasión tienes, no estudias tú? Ujú, ujú. Y iban a dar un taller de varios meses, la edad máxima era 28 años, yo obviamente estaba más que pasado de esa edad y básicamente le digo, no, yo justo voy a cumplir 28 años. Ya. Entonces, Qué bien. Así hay que entro. hacer. Sí. Y me lancé y siempre me decían, pero ¿por qué no te pones en el lado de producción? Pero yo quería estar frente a la cámara. Entonces yo decía, no, yo quiero actuar. Yo quiero actuar y actuar y actuar. Y ahora un poco me arrepiento el no haber hecho la otra parte también, porque La creo que ahora me producción. está faltando y Ajá. ahora estoy empezando a meterme en esa parte de producción, que está más cercano a mi carrera de siempre, digamos. Ujú. Claro. Oye, Diego, bueno, y tú tuviste estos inicios en cuanto al aprendizaje de la actuación,
Pero luego te fuiste a estudiar en España, estudiaste también en Colombia. Siempre me ha parecido tan interesante esta faceta tuya, te lo he dicho, cómo en ti confluyen estas dos fuerzas de la parte creativa, actoral, y la parte empresarial. Entonces también te impulsa a hacer las cosas, a realizarlas y a aterrizar las ideas. Mira, yo he amado viajar toda la vida y vivir en distintos sitios. Esto es una de mis grandes pasiones. Y siempre, o desde hace mucho tiempo, yo tenía este bicho metido de viajar. Dos bichos metidos. Sí, sí, El sí. de actor y el de viajar. Dos que se unieron. Pero al esto momento. está muy bien, ¿no? Porque Hermoso, los claro. actores viajan. Sí, y claro, entonces yo hago esta empresa en algún momento y yo digo, tiene esta empresa que darme la posibilidad de trabajar desde donde yo esté. ¿Cómo lo logro? Ujú, Tecnológicamente era muy difícil en esa época, pero ya habían formas, ujú. pero te tenías que conectar todavía con el internet de Sí, sí, Entonces sí, sí. yo me conectaba, iba temporadas a Buenos Aires y me conectaba y podía hacer, pero tenía ya gente trabajando en Quito que Ujú, se encargaban del día a día. ujú, Entonces, el estar en distintas ciudades te pone en contacto con gente también y eso es lo que a mí me ayuda a irme conectando con la parte ya de actuación ujú. y de querer estudiar otras cosas. Después del INCINE ya sale, porque tenemos que graduarnos con un corto que se llamaba La Putin Decisión. Ah, ya. Yo era uno de los protagonistas ahí. Y ya me llaman para un segundo corto. Ya, bueno, yo me sentí estrella de Hollywood. Claro, Claro. sí, O sea, sí, ya sí, me sí. llaman para un corto. Ujú. Entonces, y es un corto que ganó algunos premios y después me llaman para un tercer corto. Entonces, no, pues yo ya me sentía Eso es para mí. sí, no, y además el actor. Entonces, yo creo que uno tiene que tener un cierto desparpajo para hacer las cosas porque al final somos actores y tú creas ilusiones en la gente. Y si tú no empiezas, yo recuerdo un consejo de uno de los profesores y es que decía, o sea, si tú vas a empezar y tienes que abultar el currículum, hazlo, porque al final, si no lo haces, la gente no te va a dar la oportunidad y lo que tú tienes es que también crear esa ilusión hacia ellos. Si tú en lo que estás presentando en ese momento estás haciendo un casting que les gusta, pues ya está, lo otro es simplemente algo aleatorio que no es tan importante. Y así fue. Y así fue. Yo llego a Bogotá, porque me voy a Bogotá después de esto. Entro en la Charlotte y claro, yo llego a la Charlotte y digo, no, yo ya soy actor y yo ya actúo hace rato y ya... Porque Cuéntales un poco al público la Charlotte, ¿qué es? la ¿Qué era? Charlotte Porque... es la escuela de actuación donde salen la gran mayoría de actores o muchísimos de los actores colombianos. Ahora debe haber más escuelas, pero en esa época era la escuela de actuación. Entonces yo llego como diciendo, o sea, yo no tengo que hacer aquí ninguna entrada, o sea, no puedo empezar, yo ya soy como un actor que ya está consolidado en mi país, aprovechando que ellos no tenían idea qué pasaba en Ecuador. Claro. Claro, tú al final, sí, te vuelves un poco vendedor de humo, es lo que te decía, a veces somos vendedores de humo, ¿no? Pero vas creando tu carrera en base a eso, pero también es verdad que tienes que crear en base a estudiar. Entonces, yo ahí me doy cuenta que sí, que tenía que estudiar y que había gente muy preparada y que a mí me faltaba muchísimo. Después de la Charlotte, se me da una oportunidad en España de hacer un taller que solo era para actores profesionales. Y eran unos actores, bueno, o sea, cada actor que estaba ahí eran actores que habían salido ya en películas importantes en España. Y te estoy hablando de que mi compañera, no sé si alguien vio Rec, que es una película que fue mega famosa, pues la protagonista fue mi compañera. O sea, de ese nivel era el tema. Y Sí, yo sí. era un X haciéndome pasar por un actor ecuatoriano que ya tenía una trayectoria, pero como a Ecuador no le paraban mucha bola y tampoco es que veían mucho, rascaban mucho en la tierra sobre Ecuador.
decían, mira, tenemos un ecuatoriano, qué bien, como había tantos ecuatorianos en esa época en España, les parecía como exótico, un ecuatoriano blanco, entonces les parecía exótico. Ajá. Y dijeron, bueno, qué bien, quédate aquí. Y es el director el que se acerca a mí. Obviamente, la gente que sabe, sabe. Y él Claro. me dice, yo creo que tú tienes esto en tu alma, en tu sangre. Obviamente no tienes técnica, Punto. porque eso me encanta a los españoles. Te dicen las cosas tal cual, pero eres muy natural. Creo que lo que tú actúas es creíble, pero deberías quedarte aquí en España y deberías estudiar de verdad, porque creo que tú puedes tener una gran carrera. Y es él el que me convence de quedarme en España y yo me quedo en la Central de Cine de Madrid ya 4 años y ya realmente estudio técnica y Ya. empiezo a entender y a aprender un montón de cosas que, que yo oía, que me hablaban de obras y de películas y yo no tenía idea de lo que me estaban hablando, yo solo sonreía y después me iba a A ver de lo estudiar. que hablaban y así fui aprendiendo y así fui creando una carrera. La suerte es que en la Central de Cine de Madrid iban muchísimos directores de casting Eso, y eso. daban talleres ahí. Ujú. Entonces te empezaban a ver y te llamaban para que estés en ciertas producciones. Y yo de la nada me proponen estar en esta serie que era muy conocida, que era Hospital Central. Pero yo sin experiencia, yo creo que te deben enseñar cómo manejar tu carrera, cómo manejarte a ti mismo. No tenía idea. Yo lo único que hice fue, ¿quieres estar? Sí. No Claro, pregunté claro. cuántos capítulos, no pregunté nada. Y a mi personaje le mataban al segundo capítulo. Entonces eso me quitaba la oportunidad de estar en una serie que podía haber estado con un personaje durante 2, 3 años. Diego, te quería, porque me llama mucho la atención de que estaban en la escuela, en la central, em, allá en Madrid, directores de casting, porque es algo muy europeo esto, de que tú estudias en una buena escuela de teatro, de actuación de cine, y que esta misma escuela se encarga de buscar trabajo. En Alemania es mucho así, ¿no? De que al final, en las presentaciones finales, están directores de muchos teatros, gente de cine viendo a ver quién sale de esta escuela, ¿no? Y mucha gente sale con un trabajo o fijo en un teatro o en películas, ¿no? Pero ahí te quería preguntar, justo cómo fue la experiencia ahorita en otro país, en este caso en España, empezar a trabajar en producciones, ¿no? Esto fue tu primera experiencia, aunque fue corta, pero eso no fue la única. Yo me sentía súper respetado. Ya. O sea, me sentía, imagínate que me mandaban a recoger. Tenía un chofer que me mandaba a recoger, me llevaban al sitio. Todo era medido en tiempos, porque me imagino que el costo del audiovisual y de la hora del audiovisual es carísimo en España. Con lo cual no pueden darse el lujo de la desorganización que sí se da en países como Colombia, incluso México. Y aquí. Aunque aquí yo he visto que es bastante más organizado, tengo que decirlo. Eh, y yo me sentía, y el pasar texto y te ayudan y tienes un asistente de producción que te acompaña, que te va advirtiendo que ya llegan tus escenas. Llegas, te presentan al director, te sientan en el lugar, el director te dice, mira, esta escena la vamos a mover así, tú te tienes que parar aquí, ten cuidado, estos son tus marcas, etcétera, etcétera. Se pasa texto y se graba. Tú terminas y te vas, no te quedas ahí. Tratan de que tus escenas estén juntas y se puedan hacer. En ese momento yo seguía muchos talleres y seguía todo, es decir, trataba de complementarme lo que yo no había estudiado. Ujú. Entonces vas entendiendo las distintas técnicas y yo era muy lanzado también. Siempre lo ha sido, Diego. Sí, entonces Sí. yo empezaba a golpear puertas, yo Y mismo es me una virtud, representaba. es una virtud, lo No, digo en como nuestra tal. profesión es una Claro. virtud lanzante. Porque Yo sí, mismo me representaba porque nadie me quería representar. Al sudaca ¿por qué le vamos a representar si no viene de nada? Entonces yo abultaba ahí mis currículum. sí, sí.
No, o sea, si te quedas callado y esperas, no te pasa nada. Pero Claro. si te lanzas, tienes mucho más chances, ¿no? No, y empecé, y encontré la publicidad también, aunque tengo que decir que la publicidad no ha sido mi fortaleza, pero te enseña muchísimo esa parte y seguía obviamente golpeando puertas para series. Y entonces me salían capitulares, me salían para 1, 2, 3 cosas. Y después empecé a aprender otras cosas y aprendí que si llegabas ya como el personaje que ellos querían ver, tenías mucho más posibilidades que si simplemente llegabas como tú. Claro, Y eso claro. me ayudó muchísimo porque Es una ley en el casting, Ese es un casi, gran ¿no? tip. Un Ajá. gran tip. Porque así le ayudas. El director de casting es muchas veces tiene tanta gente. eh, si ya le ayudas llegando como está, dicen él es. Claro, y que no alcanza a ver esas posibilidades que tú tienes de ser el personaje. Exacto. Y ahí me viene una gran oportunidad, porque las grandes oportunidades me salen en España. Me dicen, vamos, porque está este director de casting de las mejores series que se están haciendo en España. Se estaba haciendo Betty la Fea, se estaba haciendo, pero todo versión española. Se estaba haciendo la de la Sin tetas no hay paraíso. Se estaban haciendo varias de las colombianas que ellos habían comprado el guión y las hacían en España, pero les hacían de otra manera. Claro. Y él me empieza diciendo, me ve y me dice, tú no eres guapo de televisión. Esa es la primera cosa que te dice. Tú puedes vestirte como tú quieras, pero tú te quieres ver de muchos menos años de lo que tú tienes. Y te puedes ver ridículo. Ajá. Y te da, y eso, entonces, Yeah. claro, yo me siento atacado Ujú. y digo, no, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Yo quiero dejar esta porquería que a mí me tratan mal acá. Y una española, se acerca una actriz, me dice, mira, si tú no estás aquí para actuar, vete, porque nos estás quitando espacio. Es claro que le interesas, porque si no, no te estaría siquiera hablando. Ajá. ¿Ya? Ujú. Entonces, claro, él estaba encima y empieza, puedes hablar como español, y yo empiezo a hablar como español, me dice, creo que lo puedes lograr, sí, lo haces bien, aunque Estudiando un todavía te poco más, falta. tal vez, ¿no? Sí, es que estaba yo recién llegado. O sea, yo estaba llegado recién o sea, hace pocos meses. Pero para entonces, Diegui, tú aún no habías tomado clases de acento español. No, O sea, no. de puro oído, un Sí. poco le agarrabas Sí, sí, y sí. luego ya Sí, lo sí. profesionalizaste, por No, así decirlo. tuve con una persona 2 años, 1 a 1, estudiar, Ujú. porque es súper complejo. La gente cree que lo habla y no lo habla. Bueno, háblalo. Háblalo, háblalo. ¿Ves? Me pongo rojo. Bueno, entonces, ¿cómo fue esta siguiente etapa? Entonces, él a las 2 semanas recibe una llamada y era la productora que estaban haciendo Betty la Fea y me dicen, te queremos dentro de la serie. De Betty la Fea. Sí, sí. Mm. Y entro con un personaje que ellos habían metido en Betty la Fea, que era un psicólogo, que era el psicólogo del antagonista, que le habían hecho para poder, a través del psicólogo, ver también lo que él sentía, que no era solo duro, duro, malo, malo, o sea, la típica novela así rancia del malo, malo, que solo es malo, sino que querían darle Sus matices. matices a la persona que también era un ser humano. Y entonces el ser humano le salía a través de su psicólogo, que además él maltrataba. Era Una relación bien particular tóxica. con su terapeuta. una hermosa relación tóxica. Ya. Pero era tan gracioso y a la gente gustó tanto esto que yo fui por pocos capítulos y de pronto me quedé muchísimo tiempo, porque a la gente le encantaba. Y ahí viene la primera experiencia de lo que es tener fama, algo de fama. Ya había tenido algo con la de Hospital Central, pero eso fue como un pequeño que dice, tú eres el de Hospital Central, Ajá. el que mataron. Yo, El que Al segundo mataron. capítulo. Sí, sí. qué pena que te mataron. Yo, sí, bueno. Sí. Pero aquí ya empiezan a reconocerte la gente de otra manera. Y entiendes lo que es la fama, que si no la sabes manejar, es porque es una droga, como el poder, me imagino.
en que si no lo sabes manejar y luego lo dejas de tener, porque la fama dura 15 minutos. Después la gente, cuando yo dejé ya la serie, la gente me decía, tú eres del barrio, ¿verdad? Yo te he visto, tu cara me suena. No sabían de dónde, No claro. sabían de dónde, entonces empiezan a olvidarse de ti, pero se acuerdan de que te han visto. Entonces, el ego, y si no has sabido manejar la fama, pues te afecta y te puede dar depresión. Y puedes entrar en este círculo que pasa. Entonces, eso te va enseñando, son aprendizajes que vienen. Y luego empiezan a salir varias cosas. Pero dime una cosa, cuando dices no has sabido manejar la fama, ¿cómo se maneja la fama? La fama se maneja dándote cuenta que esto es una cosa que solamente Pasajera. te dura, es pasajero, que te dura 15 minutos, que por estar en un programa o en una película o en una serie, tú no vales más que los demás, que es simplemente un trabajo. Pero claro, te han maltratado tanto muchas veces en los castings o te han rechazado el 90% de las veces en los castings, que cuando te escogen, dejen disfrutar. O sea, de cierta manera tú te sientes como, wow. No me jodan, yo aquí soy la estrella, señores. Claro. Oye, Diego, y bueno, luego, ¿cómo logras enrolarte en La Reina del Sur, que es como uno de tus grandes momentos Eso viene profesionales? después de que ya hago, porque en España empiezo a hacer películas también. Pero luego, con mi amistad con actores latinoamericanos que van a Colombia y eso, me entero que en Colombia empiezan a hacer muchas producciones. Entonces, en un paso que yo vengo hacia Ecuador, me paso por Bogotá, golpeo la puerta en uno de las productoras de ahí y me hacen un casting. Y al productor y al director de casting le gusté mucho porque además no había gente realmente, primero no había españoles en Colombia, prácticamente ninguno, porque Colombia todavía era un sitio donde la gente tenía miedo de ir. Entonces me dicen, ve, hay un personaje ahí que es pequeño para la Reina del Sur, ¿te interesaría? Yo digo, a mí me interesa todo. Hago el casting y me recuerdo perfectamente cuando salgo del casting, me dicen, sabes que les encantó el casting, pero creo que te van a dar otro personaje que es mucho más importante. Qué bien. Y me dan el personaje que es el periodista de la farándula, que es el que pone el nombre a la serie como La Reina del Sur. Y es un personaje que sale de la mitad hasta el final. Y es de las mejores experiencias que he tenido porque me mandan esto era una producción gigante de muchísimo dinero, entonces me mandaron los guiones con 3 meses antes, tuve el tiempo de preparar, tuve coach, creé personajes, investigué sobre el tema, entonces realmente pude crear un personaje ahí. Y es un personaje del que estoy muy orgulloso porque es curioso, el tema de la farándula a mí siempre, a pesar de que mi gran amiga, Mariana Sabaté, ha sido la reina de la farándula. Yo siempre decía, yo no veo la farándula, no me gusta mucho cómo los chismes, las cosas, no me gusta eso. Entonces, cuando me dan este personaje a mí, yo digo, ¿cómo hago un personaje que a mí no me gusta? Entonces, me trae un conflicto y tienes que empatizar con tu personaje y por eso es que el personaje es el único personaje dentro de La Reina del Sur que tiene comedia, porque yo lo encuentro al lado de comedia para poder hacer el personaje y eso es un bálsamo dentro de la serie, por eso es que el personaje gusta tanto. Y yo me acuerdo, tenía momentos que hacíamos muchos capítulos y yo estaba solo ahí y iba uno tras otro y la gente decían corte y se reían y yo en el fondo creían que estaban burlando y yo decía, no hice bien, no, increíble, nos encantó. ¿Ves? O sea, los miedos que puedes tener al no tener toda esta preparación que con el tiempo vas logrando este conocimiento de actor y logras un personaje que gusta y en una serie que es mega conocida, tal vez una de las series más vistas en el mundo. Y ahí agarras ya otra cuestión, pero claro, en esa época tampoco es que había redes sociales como para promocionarte. Por eso digo, el
que el actor conozca cómo debe manejar su carrera, yo creo que debería ser una asignatura, pero fija, porque es importantísimo cómo manejo mis redes, cómo manejo mi imagen, cómo manejo mi profesión, porque el representante más importante eres tú. Eso de que quieres que te lleve a alguien, o sea, muy difícil porque no hay demasiados representantes en el mundo. Aquí mismo no, hay pocos. O sea, hablando de managers, Sí, ¿no? sí. O sea, aquí en Ecuador hay muy poco. Entonces, no, yo creo que quien debe manejar la profesión eres tú mismo. Sí. Yo he llegado a tener super managers que no me han movido y me han metido en un cajón y te dejan congelado durante un año. Oye, Diego, bueno, luego tú volviste a Ecuador. Volvió a ser tu base Ecuador. Por un tiempo, sí. ¿No? En una vez. Antes de levantar vuelo otra vez. Pero estuviste unos buenos años acá, ¿no? Sí. ¿Esto cuándo más o menos es? A ver, recuerda. Ya va a preguntarme fechas. No te voy a preguntar, pero ¿cuándo más o menos? La Reina del Sur se grabó en el 2010 y el 2011. Ya, vea. No, es muy cercano. Sí, no es tanto tiempo. Hace 10 años, sí. 11 años. Sí. Mi madre muere en el 2013. Yo vivía en Colombia en esa época. Entonces yo a finales del 2013 decido volver porque sentía que necesitaba estar más cerca de mi familia. Yo ya había vivido en España, yo ya había tenido experiencia con AISG, con la sociedad de gestión, y yo decía, aquí no hay nada. No hay nada de esta organización. Qué bien, conocía a... Qué bien. Sabía de Marisol, no le conocía en persona, y una artista plástica, una artista, porque no solamente es plástica, hace un almuerzo y nos presenta, y ahí empezamos a hablar del tema, y ella venía de Argentina, donde también hay todo, y decidimos que deberíamos hacer algo para lograr, y yo hago una llamada un día, y digo, ay, quiero hablar con el director general, con el, no sé, gerente, director general, no sé cómo se llama, señores, disculpe, pero necesito hablar con el director general de AISG. ¿Qué es AISG? Cuéntanos qué es AISG. AISG es la Sociedad de Gestión de Actores de Audiovisuales de España, donde están todos los que vemos ahora en las series. Y yo ya había estado y había visto lo que hacían y que te daban dinero, o sea, y que además te enseñaban y te daban cursos y te daban, o sea, era increíble. Cursos sobre derechos. De derechos. Derechos, cómo hacer tu contrato. Lo digo para que lo expliques un poquito y cómo se te ocurre que Ecuador necesita una sociedad de gestión también de artistas y autores. Porque yo quiero seguir actuando, porque todo empieza desde uno mismo. Yo quiero seguir actuando y quiero poder vivir de mi profesión, que se hagan producciones de aquí primero, porque si no hay producciones de aquí, ¿de qué actúas? Entonces, por eso yo creo que la importancia de trabajar con todo el sector audiovisual, productores, con televisores, con todos. Creo que es importante. Entonces yo empiezo a averiguar y me doy cuenta que no existen leyes para los actores, que aquí la parte audiovisual está en pañales, que aquí lo que sí se había logrado en esa época era la primera ley de cine, que era un hito, y que eso estaba ayudando muchísimo al Ecuador. De hecho, yo empiezo a hacer películas aquí también. Y creo que tengo que decirlo, viene una época larga, porque en la época del correísmo y en la época de esto, se hizo mucho audiovisual también en Ecuador. Claro, había más fondos, de verdad, a Ponía mucho más fondos ahí. Instituto de Cine. Entonces, ¿no? Eso hace que la gente, cuando tienes más oportunidades, se activa la industria en general. Empiezas a moverte más, a tener más experiencia, empiezas a ganar por eso, hay mucha publicidad. La publicidad, y por eso es que yo apoyé tanto la ley en la que la publicidad acá tiene que hacerse acá. Porque eso ayuda que todos los talentos de aquí no salgan y puedan vivir de eso aquí. Y la gente... Aquí hay unos talentos impresionantes dentro de los técnicos y de la actuación. Ya no es la época de hace 20, 30 años que decían, es que aquí hay que todavía, los actores todavía necesitan aprender, no, los técnicos todavía necesitan aprender. ¿Qué va? Estamos a un nivel top
top, que podemos hacer cualquier gran serie. Y creo que lo que está pasando ahora y lo que han logrado los chicos de Enchufe TV y lo que está logrando B2B Latam y lo que están logrando otras personas, o sea, demuestra que ya lo tenemos todo aquí, que solo necesitamos seguir caminando ese camino hacia adelante y el que las industrias, y eso es mi gran sueño, que las plataformas como Netflix, como Prime, se interesen por Ecuador y se dan cuenta que este es un sitio, ya hemos pasado leyes, o sea, ya hemos creado toda la estructura para que esto funcione. Y hay una nueva ley, ¿no? Claro, claro. Hay una nueva ley que vamos a explorar en otro podcast, en otro capítulo. En otro capítulo, pero tal vez desde tu apreciación, como luego fuiste director de Uniarte. Presidente de Uniarte, fundaste junto con Marisol Romero esta organización a la de cual la que nace este podcast. Claro, de ahí nace el podcast y de ahí nace también nosotros, Sonia, yo y muchos otros como socios. Integrantes del consejo también. Gracias a esa visión que ustedes dos persiguieron y la hicieron realidad. Sí, o sea, logramos pasar las leyes, eso era lo importante, pasar las leyes. Y te digo una cosa, nosotros no queríamos inventar el agua tibia. A nosotros nos dirigió y nos ayudó España y Abel Martín, que es el director general. O sea, yo le estoy eternamente agradecido porque él tiene una visión global de lo que es el audiovisual y de lo que se debe hacer. Y él me enseñó hacia dónde llegar y cómo hacerlo. Y lo logramos. Tuvimos abogados de aquí que nos apoyaron, nuestro estudio jurídico. Luego tuvimos la suerte de encontrar a Kiko, que ha sido la joya de la corona, que ahora es apreciado internacionalmente. Entonces, o sea, hemos logrado muchísimas cosas y ha sido hermosísimo el camino de trabajar con las otras personas del audiovisual, directores, productores, etcétera, para crear leyes, para crear la nueva ley de cine, para crear y que cada uno ponga una parte de este rompecabezas. Y al final, yo estoy convencido que necesitamos el último empujón de promoción hacia afuera, de estar en los mercados internacionales, para promocionar lo que ya tenemos aquí. Lamentablemente no ayuda la violencia que estamos viviendo en este momento. Queremos vivir en un país donde sus hijos, los hijos de los mismos violentos, los hijos nuestros, los hijos de cada uno, puedan vivir y convivir en paz. Porque el momento en que tienes un país que está en esta cuestión de violencia, esta espiral, en esta espiral de violencia, lo único que haces es que todo el mundo salga corriendo. Claro. Y se vayan los cerebros, y se vayan las inversiones, y se vaya todo. Y pueda terminar en un estado fallido. Y no es la idea. No creo que a nadie le interese eso. Y si les interesa a organizaciones o a alguien eso, pues esas organizaciones deberían ser de alguna manera neutralizadas, porque no se puede permitir. Somos demasiados ecuatorianos que vivimos aquí, que amamos nuestro país, que creemos que ya nos han demostrado nuestros predecesores, las personas que en este momento están creando series. Hay una serie internacional que va a salir en Prime. Yo siempre estoy orgullosísimo de Jorge Ulloa, de Nati, de cada uno de ellos, porque es gente que nos está enseñando un camino que es posible. Cuando ves que logran llegar a algún sitio, sabes que tú también puedes llegar. Sabes que es posible. Eso es lo más importante de todo. Entonces es importante que exista una sociedad de gestión para los productores, que exista una sociedad de gestión para los directores, para los guionistas, para los actores, como es Uniarte, que exista una academia de cine bien formada, bien puesta, institucionalizada, que exista un ICA que dé apoyos a las personas que están empezando. Es decir, todos nos tenemos que unir porque todo esto va a ayudar a que el audiovisual ecuatoriano pueda internacionalizarse. No podemos seguir pensando que todo lo que hacemos tiene que ser para consumo nacional. Somos un país demasiado pequeño
Y con los costos de producción tenemos que siempre salir hacia afuera para poder tener una rentabilidad importante. La gente que estudia esto tiene que tener clara la parte financiera de cómo funciona cada cosa y tiene que manejarla bien, porque si no maneja bien, sus proyectos no van a llegar a buen puerto. Los actores tienen que saber cómo manejar sus carreras para saber cómo tienen que hacerlo, porque si no, sus carreras no van a llegar a buen puerto. Entonces, Uniarte ahora en todo lo que está haciendo, que les felicito porque creo que Sony, tú has hecho un trabajo y te lo he repetido ya varias veces. Tú has llevado es decir, todo lo que en lo que hemos estado trabajando en leyes, en forma, tú ya lo has concretado y lo has podido bajar y ahora ya están dando talleres todo el tiempo, talleres súper importantes internacionales y se van complementando, ayudas a los actores que ya son mayores o que no tienen trabajo, es decir, ya existe un por qué se están haciendo las cosas. Ejeda está creando premios que ahora es un premio iberoamericano importantísimo como son los premios platino. Es decir, todos están haciendo cosas para que esto funcione, pero todos tenemos que remar hacia el mismo lado y coordinados, porque es que si no, la energía se pierde. Claro, y eso ha sido muy difícil en el Ecuador, trabajar en conjunto con otras organizaciones, ¿no? Porque no es imposible. Y también estamos sintiendo, creo que desde UNIARTE, que hay que unirse con otros. Pero esto en Ecuador en general ha sido difícil, organizarse y trabajar juntos. Pero que lo pueden hacer, lo pueden hacer. Y te agradezco mucho por esa visión global que ahorita nos has contado de cuál podría ser un futuro del mercado audiovisual en Ecuador. Y ese futuro depende de esta unión, ¿no? Y de este remar hacia no diferentes lados, sino en la misma dirección de crear esto y apuntalar esto. Y una gran parte de esto que no nos ayuda para nada si la imagen nacional es uno de suprema violencia, ¿no? O sea, yo creo que es importante y sería interesantísimo que los candidatos se enteren de la importancia del audiovisual en Ecuador. El audiovisual, si ustedes ven los promedios en Iberoamérica, el audiovisual en otros países, el promedio llega a ser el 3% del PIB. Eso significa que en Ecuador debería estar produciendo 3,000 millones de dólares al año. Eso es una locura. Y te digo promedio porque en España el PIB del audiovisual es mucho más alto. Y en Argentina igual. Claro. Y en Estados Unidos ni te digo. O sea, entonces cuando tú te pones a hablar de esto y ves lo que mueve el audiovisual, es que no solamente se mueven los técnicos, se mueven los actores, o sea, hay un montón de industrias que se empiezan a mover. El turismo. ¿Cuánta gente va a España y quiere recorrer los caminos que recorren las series favoritas que ellos tienen en Netflix o en Amazon o en HBO, en las distintas plataformas? Entonces, los canales que antes hacían sus producciones tienen que entender que sus producciones ahora tienen que salir, que no pueden quedarse aquí y que tienen que ser producciones que respeten un cierto marco internacional. Exacto. De pago de derechos de imagen, de derechos de propiedad intelectual, que sus producciones tengan el nivel que tienen que tener. En México, por ejemplo, que es otro país en el que yo he actuado y es el último país en el que he vivido antes de venir acá, o sea, las producciones son gigantescas, los presupuestos son gigantescos. O sea, si te hablo para Latinoamérica, un presupuesto de $100,000 el capítulo, es bastante realista. Y a veces aquí quieren hacer uno con $8,000. No, entonces, claro, ¿cómo logras una cosa? Un estándar de calidad y en parámetros profesionales, ¿no? Entonces, para eso se habría abierto estas ayudas, este certificado audiovisual, por ejemplo, del 37%, que es mayor que el que dan en Colombia, para poder atraer a estas grandes productoras para que hagan aquí. Es un certificado de rebaja de los impuestos. O sea, sí te dan directamente, o sea, te califican obviamente. Tú dices,
presentas tu plan, esto es lo que voy a hacer en hoteles, en y te califican todo lo que te pueden, en lo que puede aplicar eso. Tú haces una producción de $1,000,000, entonces te devuelven $370,000 en crédito fiscal que tú puedes eso meter, incluso negociar, ¿no? Y La vender bolsa en la y bolsa de valores. ujú. Entonces es súper interesante. Es So- súper interesante. Y eso, por eso te digo que esto mueve la economía. Esto no solamente es del audiovisual. Esto va al turismo, al catering, a tantas cosas. Es que la industria audiovisual tiene tantas aristas con las que convive y lleva ujú, que es demasiado importante en un país. ujú. Y creo que ahora, por ejemplo, ahora es como que están empezando a despertar poco a poco y se están empezando a dar cuenta los gobiernos de la importancia del audiovisual, pero en principio no tiene mucha idea de esto. No, Y es, no, no, nos consta. Pero tú has dicho una cosa muy importante en un aspecto también. Aquí tenemos una cosa con los canales de televisión que no han entendido todavía que los contratos tienen que estar a un nivel internacional. no, es No, que, se niegan, pero sueñan. pero es que eso es lo básico. Su sueño es hacer, Exportar exportar, sus producciones. exportar, Claro. hacer una colaboración con Netflix o con otros para grandes producciones, mientras que los contratos todavía están en el nivel de los años 90, A Si ver, no hablan el mismo ¿no? lenguaje y están al ¿No? mismo nivel, eso no se va a llegar a a ver, ejecutar. Netflix o cualquiera de las plataformas, cuando tú empiezas a hacer un proyecto, te piden una auditoría de las cosas. Y en las auditorías de las cosas, tú tienes que tener, o sea, tienes que tener estándares en todo, empezando por contratos y empezando por pagos de propiedad intelectual, porque para los gringos la propiedad intelectual es la cosa más importante que ellos tienen. Es número uno en cualquier tratado, es donde Total. ellos más atención ponen. Entonces, si tú pones contratos donde pones cede absolutamente todo y lo que sea, y la ley dice que esa parte no puede ceder, el mismo contrato se vuelve nulo. Es que a veces los abogados no se dan cuenta del gran daño que hacen a las mismas productoras o a los mismos canales por hacer este tipo de cosas. Pero entonces la misión es también educar a los canales. Es que los canales son básicos, son parte de nosotros, tienen que ser parte Ujú. de todo esto. Aliados. Aquí no nos podemos pelear, aquí todos tenemos que ser parte de. Entiendo que les puede costar al principio el saber que quien emite tiene que pagar unos ciertos derechos, pero es que eso es parte de lo que está pasando en todo lado. En Claro. Estados Unidos lo hacen con los residuales, porque los residuales es, ok, yo voy a explotar esto en muchos países, entonces te voy a adelantar de una vez lo que esto en derechos te puede dar. Eso es Estados Unidos, eso es su legislación. Nuestra legislación es al revés, es compartir una mínima parte, porque es una mínima parte de lo que tú has podido hacer o explotar de tus producciones. De hecho, en España, ellos no te computan el número de días reales que tú has trabajado, sino que tienen una tabla en que te multiplican porque saben que un día, o sea, que los actores actuamos muchísimo menos días que lo que podría un trabajador en general estar trabajando. Entonces, para que te pueda ayudar con la pensión, te computan de otra manera. Existe un régimen especial de actores que debería existir aquí también. Ujú, El IES debería tener un régimen especial para los actores y para los artistas. ujú. Diego, para terminar una cuestión, tú nombraste algo, ya escribí, ya me meto más en la producción. ¿Qué viene? Desde tú, o las cosas que sueñas, pero lo que quisieras hacer. Yo tengo ya escrito una serie que la quiero presentar en plataformas. Estoy escribiendo un pequeño corto también. Un musical quiero también hacer. Ya ve. Eh, Qué bien. quiero hacer algunas cosas. Quiero estar más en este lado de producción, pero quiero seguir actuando. Es decir, ahora, y esto es un mensaje también a los actores, produzcan sus propios contenidos, busquen hacer cosas, porque aquí todos hacemos de todo y tenemos que hacer. Es verdad que la gente se tiene que especializar, pero también es bonito el poder hacer cosas y Claro, producir. crea tus propios contenidos, ¿no? Y no solo esperar que te llamen. Además, se ha democratizado muchísimo
las plataformas donde tú puedes mostrar tu producto. Ya no tienes que ir a golpear a un productor, a un canal para esto. De hecho, las plataformas están sedientas Contenidos. de contenidos porque no existen lo suficiente para la cantidad de gente. Ellos no sabían que esto iba a crecer tanto. Ya cambió la forma de cómo funciona este negocio, cambió absolutamente todo. Dieguito, mil gracias por todo lo que has compartido. Creo que ha sido tan enriquecedor, nos has abierto la cabeza también con tu visión tan globalizada de lo que es la industria audiovisual. Y gracias también, Diegui, por esta semilla que tú has sembrado, que es Uniarte en Ecuador, esta idea que pudiste cristalizar de tener una sociedad de gestión de artistas y autores en nuestro país. Es una sociedad de gestión todavía joven, pero que ha ido paso a paso, con paso firme, y lo que ahora se puede ver que se está realmente ofreciendo esta profesionalización constante para nuestros socios, estas ayudas sociales, todas estas áreas, estos comités, que es un trabajo en equipo enorme y del que la fortaleza también es Kiko, Federico Duret, nuestro director general, y todos nuestro consejo, que son gente muy, muy fuerte, muy entregada, como lo es Christoph también. Así es que nada, solamente decirte mil gracias porque tú iniciaste este camino y lo que ahora podemos ver es solamente el producto de esto que tú O sea, yo creo que es iniciaste. importante crear bases y yo estoy comprometido de donde yo esté a seguir creando bases para el audiovisual ecuatoriano, porque este es un paraíso y es mi paraíso. Es mi paraíso en el que yo no pretendo dejar, yo quiero pasar. No te voy a decir que voy a pasar el 100% aquí porque... Porque es mentira. Porque es mentira, Pero quiero yo quiero moverme al menos mi idea es moverme entre tal vez Madrid, México y Quito, pero sí tener una base aquí en el que pueda estar bastante tiempo y en el que yo pueda también el producir aquí y hacer cosas aquí. Aquí siempre nos olvidamos una cuestión, el quiteño y aquí hablamos muy parecido a México, tal es así que cuando llegamos a México mucha gente se confunde y cree que somos mexicanos. Sí, nos decía Natalie Valencia Sí. también. Entonces Sí. eso ya nos ayuda un montón a hacer producciones aquí que puedes hacer aquí diciendo que estás en México. Uh-huh. O sea, sin problema, porque hay una cosa y una máxima que tienes que saber. Para el gringo, para Estados Unidos, ¿no es cierto? No sé si Canadá, pero para Estados Unidos, o sea, el latino es exactamente lo mismo Ecuador que España. Para ellos un ecuatoriano o un español es exactamente lo mismo. Tal es así que tú muchas veces ves que en una fiesta latina ellos ponen el sombrero mexicano al lado con un traje de una sevillana. O sea, ellos creen que todos somos lo mismo. No importa, no saben ni dónde están, ni dónde sabe la diferencia. Ecléctico. Entonces, eso tiene que jugar a nuestro favor, porque eso significa que entonces podemos hacer cualquier cosa aquí que puede ir allá. Y simplemente podemos hacer, o sea, no existe esa cuestión de que país chiquito. No existe eso. Y para España, que ese es el otro punto, Ecuador, ellos ni siquiera, o sea, si es Ecuador, si es Colombia, si es Costa Rica, si es... Fuera de Argentina, todos los demás son lo mismo. Incluso sonamos igual. Entonces, claro, podemos es hacer la cosas. Entonces, para ellos que están empezando ya a buscar actores o lugares de distintas partes de Latinoamérica, porque obviamente es un mercado de 500 o 600 millones de personas y ellos solamente son el 10%. Entonces, es importante el que nosotros sepamos que podemos hacer cualquier cosa aquí, diciendo que estamos en México o en España y mezclar esas dos partes, porque eso es lo que ellos buscan ahora, mezclar, que antes no buscaban mucho, ¿ves? O sea, ahora lo que yo hice hace 15 años o 20 años, que en esa época era había poca gente los que hacíamos eso, ahora eso es el general. Sí. Entonces se busca todo el tiempo gente así. Muy bien.
Muchísimas gracias. Esto fue Al otro lado de la pantalla. Nos acompañó Diego Mignone. Muchas gracias.